Dicen que una hacienda puede perder sus animales, sus cosechas e incluso sus paredes, y aún así volver a levantarse. Lo que muy pocos logran reconstruir es un corazón que ha dejado de creer. Esta es la historia de un hombre que pensó que jamás volvería a amar y de una mujer que solo buscaba un poco de trabajo para salvar la vida de su padre. Ninguno de los dos imaginaba que el verdadero milagro no ocurriría en los campos, sino dentro de ellos mismos. Pero antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de nuestra familia. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana compartimos historias que nos recuerdan que el amor, la esperanza y la bondad todavía pueden cambiar una vida. Y ahora sí, quédate hasta el final, porque quizá descubras que el hogar que siempre has buscado no es un lugar, sino la persona que decide quedarse cuando todos los demás se marchan. La mañana en que Valeria Montes salió de su pequeña casa de adobe, el sol apenas comenzaba a pintar de dorado las colinas. Cerró la vieja puerta con cuidado para no despertar a su padre, aunque sabía que él llevaba horas sin dormir. La tos que lo consumía era cada vez más fuerte, y el médico del pueblo había sido claro. Si no comenzaba pronto un tratamiento y una alimentación adecuada, el invierno terminaría llevándose lo poco que le quedaba de fuerzas. Valeria respiró hondo, acomodó el pañuelo sobre su cabello y emprendió el camino con una sola idea en la cabeza: encontrar trabajo antes de que fuera demasiado tarde. Durante semanas había recorrido haciendas, ranchos y sembradíos de los pueblos vecinos. En todas partes recibía la misma respuesta. Algunos capataces ni siquiera la dejaban terminar de hablar cuando descubrían que buscaba trabajo para ella, y no para un esposo o un hermano. Otros sonreían con lástima y le decían que una mujer no soportaría las largas jornadas del campo. Valeria nunca discutía. Daba las gracias, bajaba la mirada y seguía caminando, porque había aprendido que el orgullo nunca llena un plato de comida ni compra medicinas para un padre enfermo. Al regresar cada tarde, fingía que todo iba bien. Preparaba café de cebada, calentaba el poco pan que aún quedaba y escuchaba a don Ernesto contar historias de cuando aquellos mismos campos estaban llenos de trigo y caballos. Él intentaba sonreír para tranquilizarla, pero sus manos temblaban al levantar la taza. Valeria comprendía que su padre ocultaba el dolor del mismo modo que ella escondía el miedo. Ninguno quería convertirse en una carga para el otro, y ese silencioso sacrificio hacía que la pequeña casa se sintiera más unida que nunca, aunque el futuro pareciera desmoronarse lentamente. Una tarde, cuando ya pensaba regresar con las manos vacías una vez más, una anciana que vendía queso en la plaza le habló de una hacienda situada al otro lado del valle. Decían que pertenecía a un viudo llamado Gabriel Navarro, un hombre respetado por todos, pero tan reservado que apenas salía del trabajo para hablar con la gente del pueblo. También decían que la hacienda Santa Lucía atravesaba momentos difíciles desde la muerte de su esposa. Valeria no sabía si aquellos rumores eran ciertos, pero comprendió que mientras existiera una sola puerta por tocar, todavía quedaba esperanza. El camino hasta la hacienda fue largo. El viento hacía crujir los olivos, las gallinas corrían entre los corrales y el olor a tierra húmeda anunciaba que la lluvia no tardaría en llegar. Cuando por fin cruzó el viejo portón de madera, encontró a varios peones intentando reparar una cerca caída. En medio de todos ellos estaba Gabriel. Alto, serio y con el sombrero cubriéndole parte del rostro, trabajaba igual que cualquier jornalero, sin dar órdenes desde lejos. Levantó la vista apenas un instante al notar la presencia de aquella desconocida, pero volvió al trabajo antes de que ella pudiera pronunciar una sola palabra. Valeria esperó pacientemente hasta que terminaron la reparación. Entonces dio un paso al frente, y con una serenidad nacida de la necesidad más que del valor, dijo que no buscaba limosna ni compasión. Solo necesitaba una oportunidad para trabajar y salvar a su padre. Gabriel la observó durante unos segundos sin responder. Finalmente, le ofreció empleo por apenas unos días, aclarando que si no demostraba ser útil tendría que marcharse. Valeria aceptó sin dudar. Antes de seguir al capataz hacia la cocina, miró una vez más la hacienda y para sí misma hizo una promesa que cambiaría el destino de todos. Antes de irse, dejaría aquel lugar mejor de como lo había encontrado. Al amanecer del día siguiente, cuando la mayoría de los peones apenas encendía el primer cigarro antes de comenzar la jornada, Valeria ya estaba de pie en la cocina de la hacienda Santa Lucía.
No perdió tiempo preguntando qué debía hacer. Observó las ollas ennegrecidas, la despensa medio vacía y los sacos de maíz abiertos, por donde los ratones habían comenzado a entrar. Sin hacer ruido, acomodó cada alimento, limpió las mesas de madera y separó lo que aún podía aprovecharse de aquello que realmente debía desecharse. Quien vive en el campo sabe que una hacienda empieza a perderse mucho antes de que falte el dinero. Comienza cuando la gente deja de cuidar las pequeñas cosas. Cuando doña Mercedes, la cocinera, llegó unos minutos después, creyó por un instante que se había equivocado de cocina. Todo seguía siendo el mismo lugar, pero respiraba distinto. Los frijoles ya estaban remojándose. El café comenzaba a perfumar el ambiente y hasta las ventanas permanecían abiertas para dejar entrar el aire fresco de la mañana. Miró a Valeria con cierta desconfianza, porque los cambios nunca son bien recibidos al principio, pero bastó verla sonreír mientras le preguntaba dónde guardaban la harina para comprender que aquella muchacha no había venido a mandar sobre nadie. Había venido a trabajar junto a ellos. Mientras los hombres salían hacia los corrales, Valeria decidió acompañarlos llevando agua y algunas herramientas que hacían falta. Allí descubrió que una de las mulas cojeaba desde hacía días, porque nadie había tenido tiempo de revisar una vieja herradura torcida. Se agachó junto al animal con una calma sorprendente. Le habló en voz baja hasta tranquilizarlo, y pidió que llamaran al herrero antes de que la lesión empeorara. Gabriel observó aquella escena desde la distancia. No dijo una sola palabra, pero le llamó la atención que la joven hubiera visto un problema que todos los demás habían pasado por alto. Con el paso de las horas, Valeria comenzó a conocer a cada trabajador por su nombre. Preguntó por sus familias, escuchó sus preocupaciones y compartió con ellos el pan que había llevado desde su casa, aunque sabía que apenas le quedaba comida para ella y para su padre. A ninguno le habló de sus propios problemas. Prefería escuchar antes que contar los suyos. Poco a poco, el ambiente fue cambiando sin que nadie pudiera explicar exactamente por qué. Las conversaciones se hicieron más largas durante el almuerzo. Aparecieron algunas bromas que hacía tiempo no se escuchaban, y hasta los caballos parecían responder con menos nerviosismo a las órdenes de los peones. Aquella misma tarde, una fuerte lluvia sorprendió a todos cuando todavía había varias ovejas lejos del establo. Sin esperar instrucciones, Valeria tomó un impermeable viejo y salió corriendo entre el barro para ayudar a reunir el rebaño. Terminó completamente empapada, con las botas cubiertas de lodo y las manos heladas, pero consiguió rescatar a un cordero que había quedado atrapado entre unos matorrales. Gabriel llegó pocos segundos después con el resto de los hombres. Encontró a la joven abrazando al pequeño animal para darle calor mientras el agua seguía cayendo sobre ambos. Por primera vez desde que ella había llegado, el ranchero sintió algo parecido a la admiración. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de la hacienda, Gabriel permaneció unos minutos en la galería, observando cómo las luces de la cocina seguían encendidas. Desde allí alcanzó a escuchar una carcajada espontánea de doña Mercedes y otra, mucho más tímida, de Valeria. Hacía años que aquellas paredes solo conocían el silencio. Sin darse cuenta, el viudo dejó de mirar la lluvia y prestó atención a ese sonido olvidado. Por primera vez desde la muerte de su esposa, alguien había conseguido que la casa volviera a sentirse viva, y eso comenzó a inquietarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los días comenzaron a seguir un ritmo que nadie había planeado, pero que todos agradecían. Antes del amanecer, Gabriel ya recorría los potreros, revisando las cercas y observando el estado de los cultivos, mientras Valeria encendía el fogón de leña y preparaba el desayuno para quienes saldrían a trabajar. Nunca coincidían demasiado tiempo. Apenas intercambiaban un «buenos días» o una mirada fugaz cuando ella dejaba una taza de café sobre la mesa del despacho. Sin embargo, ambos empezaban a notar la ausencia del otro cuando alguna de esas pequeñas costumbres no ocurría. Ninguno era capaz de ponerle nombre a aquella sensación, pero la rutina comenzaba a construir una confianza silenciosa entre ellos. Una tarde, mientras Valeria regresaba caminando al pueblo con una pequeña bolsa de verduras para su padre, encontró la cerca de su casa completamente reparada. Los postes viejos habían sido sustituidos por madera nueva, la puerta volvía a cerrar correctamente y hasta el pequeño huerto estaba protegido para que los animales no entraran. Miró alrededor buscando al responsable, pero no había nadie.
Don Ernesto sonrió desde la ventana y comentó que unos hombres de la hacienda habían pasado muy temprano diciendo que cumplían órdenes del patrón. Valeria comprendió inmediatamente de quién se trataba. Agradeció en silencio el gesto, aunque decidió no mencionarlo al día siguiente, porque intuía que Gabriel prefería ayudar sin recibir reconocimiento. Pocos días después, el médico del pueblo llegó inesperadamente a la casa de don Ernesto, llevando un pequeño paquete de medicinas. El anciano, sorprendido, explicó que no tenía dinero para pagarlas, pero el médico respondió que la cuenta ya estaba saldada. No quiso decir quién había entregado el dinero. Aquella noche, mientras acomodaba cuidadosamente los frascos sobre la mesa, Valeria sintió un nudo en la garganta. Pensó en todos los ranchos donde la habían rechazado sin siquiera escuchar su historia, y luego recordó al hombre serio que apenas sonreía, pero que parecía resolver los problemas de los demás sin esperar un solo agradecimiento. Por primera vez desde la enfermedad de su padre, se permitió creer que todavía existían personas cuya bondad hablaba más fuerte que sus palabras. Al día siguiente decidió devolver aquel gesto de la única manera que conocía, trabajando todavía con más dedicación. Mientras limpiaba el antiguo despacho de Gabriel, encontró una caja cubierta de polvo escondida detrás de unos libros de contabilidad. Estuvo a punto de guardarla sin abrirla, pero la tapa cedió accidentalmente y dejó al descubierto varias fotografías antiguas, un pañuelo bordado y una carta cuidadosamente doblada. En el sobre, escrito con una letra delicada, aparecía un solo nombre: Gabriel. Valeria comprendió de inmediato que pertenecía a la mujer que había sido la esposa del ranchero. Cerró la caja con el mismo respeto con que se cierra una puerta sagrada, sintiendo que acababa de entrar, sin querer, en la parte más dolorosa de la vida de aquel hombre. Esa misma tarde, Gabriel regresó antes de lo habitual y encontró la caja exactamente donde siempre había estado, pero notó un pequeño detalle imposible de ignorar. El polvo había desaparecido. Miró hacia la cocina, donde Valeria amasaba pan junto a doña Mercedes mientras reía por alguna historia del viejo capataz. Durante un instante pensó en preguntarle si había visto la carta, pero desistió. Si ella realmente la había encontrado, también había decidido respetar un recuerdo que no le pertenecía. Aquello confirmó algo que llevaba días descubriendo poco a poco. Valeria no solo cuidaba de la hacienda, también sabía cuidar de las heridas que nadie podía ver. Aquella noche, sentado solo en la galería con una taza de café ya frío entre las manos, Gabriel abrió por primera vez en muchos meses la vieja carta de su esposa. Leyó despacio cada línea, como si escuchara nuevamente aquella voz que el tiempo se empeñaba en borrar. Sin embargo, cuando levantó la vista hacia la casa iluminada, ocurrió algo que lo dejó profundamente desconcertado. Por primera vez, desde que había enviudado, el recuerdo del pasado no fue lo único que ocupó su corazón. Sin buscarlo, comenzó a preguntarse por qué la presencia de Valeria hacía que el silencio doliera un poco menos, y esa pregunta lo acompañaría hasta el amanecer. La tranquilidad que poco a poco había regresado a la hacienda Santa Lucía no pasó desapercibida para todos. Desde la colina vecina, Ramón Salazar observaba con creciente incomodidad cómo los cultivos comenzaban a recuperarse. Los corrales volvían a llenarse de vida y los peones, que meses atrás pensaban abandonar el lugar, ahora trabajaban con un entusiasmo que hacía mucho no se veía. Durante años había esperado que Gabriel terminara vendiéndole aquellas tierras por necesidad, convencido de que un hombre solo y consumido por el duelo no podría sostener una hacienda tan grande. Pero algo había cambiado, y Ramón estaba decidido a descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde para sus propios intereses. No tardó en encontrar la respuesta. Bastó conversar con algunos comerciantes del pueblo para escuchar un mismo nombre repetirse una y otra vez: Valeria Montes. Algunos hablaban de la joven que había devuelto el orden a la cocina. Otros comentaban cómo había logrado que los trabajadores recuperaran el ánimo. Ramón sonrió con frialdad. Sabía que destruir una hacienda era difícil, pero destruir la confianza entre las personas podía hacerse con unas cuantas palabras bien colocadas. Esa misma semana comenzó a insinuar que una mujer tan joven no podía haber conquistado la confianza de Gabriel únicamente por su trabajo. Nunca hizo una acusación directa. Simplemente dejó que la malicia hiciera el resto. Los rumores viajaron más rápido que el viento entre los olivares. Dos peones comenzaron a discutir en voz baja durante el almuerzo.
Doña Mercedes notó que algunas mujeres del pueblo dejaron de saludar a Valeria cuando iba al mercado, y hasta el sacerdote percibió que las miradas durante la misa ya no eran las mismas. Valeria comprendió enseguida lo que estaba ocurriendo, aunque nadie tuviera el valor de decírselo de frente. Lo que más le dolía no era que hablaran de ella. Era imaginar que el buen nombre de Gabriel pudiera verse manchado por haberle tendido la mano cuando más lo necesitaba. Al caer la tarde, uno de los comerciantes llegó a la hacienda para entregar unas herramientas nuevas y, creyendo que hacía un favor, comentó delante de varios trabajadores los rumores que circulaban por el pueblo. El silencio fue inmediato. Todos bajaron la vista esperando la reacción de Gabriel. Él dejó lentamente el martillo sobre el banco de trabajo, caminó hasta quedar frente al hombre, y con una serenidad que imponía más respeto que cualquier grito, respondió que en su hacienda las personas eran juzgadas por su honestidad y por su trabajo, no por los chismes de quienes jamás habían tenido el valor de ensuciarse las manos. Después añadió que quien faltara al respeto a Valeria estaba faltándole al respeto a él. Nadie volvió a pronunciar una sola palabra. Aquella defensa, lejos de tranquilizar a Valeria, aumentó su preocupación. Esa noche casi no probó la cena. Mientras todos dormían, preparó discretamente una pequeña maleta con la poca ropa que había llevado al llegar. Pensaba marcharse antes del amanecer, convencida de que su ausencia acabaría con los rumores y permitiría que Gabriel recuperara la paz que tanto le había costado reconstruir. Antes de cerrar la puerta de la habitación, recorrió con la mirada la vieja casa de madera. Escuchó el suave crujido del fogón todavía encendido y sintió un dolor inesperado. En pocas semanas, aquella hacienda había comenzado a sentirse como un verdadero hogar, y precisamente por eso creía que debía renunciar a él. Cuando el primer gallo apenas anunció la llegada del nuevo día, Valeria ya caminaba por el sendero que conducía al pueblo con la maleta en una mano y las lágrimas contenidas en silencio. Al mismo tiempo, doña Mercedes descubrió la habitación vacía y corrió a buscar a Gabriel. El ranchero no hizo preguntas. Miró el cielo cubierto por nubes negras, donde los primeros relámpagos anunciaban una tormenta violenta. Tomó su caballo sin siquiera ponerse el impermeable y salió al galope por el viejo camino de tierra. Por primera vez desde la muerte de su esposa, había alguien a quien no estaba dispuesto a perder sin luchar, aunque todavía no se atreviera a reconocerlo ni ante sí mismo. La lluvia ya caía con fuerza cuando Gabriel alcanzó el viejo puente de piedra que marcaba la salida del valle. Entre la cortina de agua, distinguió la silueta de Valeria caminando lentamente, abrazando la pequeña maleta contra el pecho para proteger las pocas pertenencias que llevaba consigo. Tiró de las riendas con fuerza, bajó del caballo antes de que el animal se detuviera por completo y avanzó hacia ella, sin importarle que el barro le cubriera las botas. Valeria escuchó sus pasos, pero no se dio la vuelta. Sabía perfectamente quién había ido a buscarla, y precisamente por eso le costaba reunir el valor para mirarlo a los ojos. Durante unos largos segundos, el único sonido entre ellos fue el de la lluvia golpeando las piedras del camino. «¿Por qué te vas sin decir nada?», preguntó Gabriel finalmente, con una voz tranquila que escondía una angustia que jamás había mostrado delante de nadie. Valeria respiró hondo antes de responder. Le explicó que los rumores seguirían creciendo mientras ella permaneciera en la hacienda y que no estaba dispuesta a convertirse en la razón por la que él perdiera el respeto de su gente. Gabriel bajó la mirada unos instantes, como quien busca las palabras correctas y nunca las encuentra. Después negó lentamente con la cabeza. Le confesó que la verdadera razón por la que Santa Lucía había comenzado a recuperarse no eran las lluvias ni las cosechas. Era ella. Desde que Valeria había cruzado aquel portón, la hacienda había dejado de sentirse abandonada. Aquellas palabras hicieron que Valeria sintiera un nudo en la garganta. Sin embargo, el miedo seguía siendo más fuerte que la ilusión. Le confesó que había pasado demasiados años viendo cómo la vida le arrebataba todo lo que amaba. Primero, la salud de su padre, luego la tranquilidad de su hogar, y ahora la posibilidad de encontrar un lugar donde sentirse útil. No quería permitir que su corazón volviera a equivocarse. Gabriel la escuchó sin interrumpirla. Comprendía ese miedo mejor que nadie, porque él también había aprendido a protegerse del dolor, levantando un muro de silencio alrededor de su vida. Ambos permanecieron inmóviles bajo la tormenta, descubriendo que sus heridas eran mucho más parecidas de lo que habían imaginado. Gabriel dio un paso al frente,
pero mantuvo la distancia suficiente para que Valeria nunca sintiera presión. No habló de amor. Ni siquiera mencionó la posibilidad de un futuro juntos. Solo le dijo que la hacienda necesitaba personas en quienes pudiera confiar y que, después de mucho tiempo, ella se había convertido en alguien cuya presencia le daba paz. Si algún día decidía marcharse porque encontraba un camino mejor, él mismo la ayudaría a preparar el equipaje. Pero le pidió que no se fuera por culpa de la maldad de quienes jamás habían construido nada con sus propias manos. Valeria levantó lentamente la vista, y por primera vez vio en los ojos de Gabriel algo diferente al hombre fuerte que todos respetaban. Vio a un hombre que también tenía miedo de quedarse solo otra vez. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a caminar de regreso hacia la hacienda bajo la misma lluvia. Gabriel sostenía el caballo de las riendas mientras Valeria avanzaba a su lado en completo silencio. No hacían falta promesas ni grandes declaraciones. Cuando llegaron al viejo portón de madera, doña Mercedes los esperaba bajo el alero con 2 mantas secas y una olla de café recién hecho. Los peones fingieron seguir trabajando para no invadir aquel momento, aunque todos sonrieron discretamente al ver que Valeria había regresado. Esa noche nadie habló de lo ocurrido, pero todos comprendieron que algo había cambiado para siempre entre aquellos 2 corazones que todavía se negaban a llamar amor a lo que ya empezaba a parecerse demasiado. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a secar los campos después de la tormenta, un jinete llegó a toda velocidad desde el pueblo con el rostro desencajado. Traía noticias que hicieron desaparecer de inmediato la calma recién recuperada. Durante la madrugada, varios establos habían sido incendiados. Decenas de animales habían escapado, y el fuego había alcanzado uno de los grandes depósitos de heno de la hacienda Santa Lucía. Mientras los trabajadores corrían desesperados hacia la columna de humo que ya podía verse desde los olivares, Gabriel comprendió que aquello no había sido un accidente. Alguien acababa de declarar la guerra a la hacienda, y por primera vez, Ramón Salazar estaba dispuesto a destruirlo todo para quedarse con aquellas tierras. Las llamas ya habían devorado buena parte del granero cuando Gabriel llegó al lugar montado en su caballo. El fuego rugía con tanta fuerza que el aire parecía arder antes incluso de tocar la piel. Los peones corrían de un lado a otro formando cadenas con baldes de agua, mientras otros intentaban abrir los corrales para salvar a los animales antes de que el techo cediera. Valeria, sin esperar órdenes, comenzó a organizar a las mujeres del pueblo que habían llegado al escuchar las campanas de emergencia. En pocos minutos, la cocina se transformó en un improvisado centro de ayuda, donde se preparaban vendas, café caliente y comida para quienes luchaban contra el incendio. Nadie pensaba en descansar. Toda la comunidad entendía que aquella hacienda era mucho más que un lugar de trabajo. Era el sustento de decenas de familias. En medio del caos, un grito hizo que todos se detuvieran por un instante. Don Julián, el anciano padre de Gabriel, había quedado atrapado dentro del antiguo establo mientras intentaba soltar a 2 caballos que se negaban a abandonar el lugar. El humo era tan espeso que apenas permitía ver la entrada. Sin pensarlo 2 veces, Valeria se cubrió la boca con un paño mojado y corrió hacia el edificio antes de que alguien pudiera detenerla. Gabriel intentó seguirla, pero una enorme viga en llamas cayó frente a la puerta obligándolo a rodear el establo. Los segundos parecían eternos. Afuera, todos contenían la respiración sin saber si volverían a verla salir. Dentro del establo, el calor era insoportable. Valeria avanzó casi a ciegas guiándose por la tos de don Julián y el relincho desesperado de los caballos. Cuando finalmente lo encontró, el anciano apenas podía mantenerse de pie. Sin perder tiempo, apoyó uno de sus brazos sobre sus hombros y con un esfuerzo que parecía superior a sus propias fuerzas, comenzó a conducirlo lentamente hacia la salida. Antes de abandonar el lugar, todavía regresó unos pasos para abrir completamente la puerta del corral y permitir que los 2 animales escaparan entre las llamas. Apenas cruzó el umbral, el techo del establo se desplomó detrás de ellos con un estruendo que hizo temblar toda la hacienda. Gabriel llegó corriendo en ese mismo instante y al ver a su padre con vida, comprendió que Valeria acababa de salvar lo más valioso que le quedaba en el mundo. Pero el peligro aún no había terminado. Uno de los corrales principales seguía rodeado por el fuego y varias yeguas preñadas permanecían atrapadas detrás de una cerca que comenzaba a incendiarse.
Gabriel tomó un hacha y corrió hacia ellas ignorando los gritos de los peones que intentaban detenerlo. Golpeó una y otra vez la madera hasta abrir un paso suficiente para que los animales escaparan. Cuando la última yegua cruzó la abertura, una enorme viga encendida se desprendió del techo y cayó directamente sobre él. Alcanzó a empujar a uno de los peones fuera del camino, pero no tuvo tiempo de apartarse completamente. El impacto lo lanzó al suelo, mientras una nube de humo cubría todo a su alrededor. Valeria sintió que el corazón se le detenía al verlo desaparecer entre las llamas. Gracias al esfuerzo conjunto de los trabajadores, los vecinos y hasta personas que habían llegado desde otros pueblos, el incendio comenzó finalmente a ceder. Mientras algunos apagaban los últimos focos de fuego, otros encontraron huellas recientes de caballos cerca del depósito de heno y descubrieron restos de aceite derramado alrededor de los establos. Nadie necesitó demasiadas explicaciones para comprender que aquello había sido provocado. Varias personas recordaron haber visto a dos hombres contratados por Ramón Salazar merodeando la hacienda la noche anterior. Cuando las autoridades llegaron horas después, las evidencias eran demasiado claras para ignorarlas. Ramón, que durante meses había intentado destruir la reputación de Gabriel con rumores y presiones económicas, veía ahora cómo su propia ambición comenzaba a volverse en su contra. Cuando el humo finalmente empezó a disiparse, la hacienda Santa Lucía seguía en pie, aunque profundamente herida. Habían perdido parte de los establos y una cosecha entera, pero la mayoría de los animales y de las personas estaban a salvo. Sin embargo, la victoria tuvo un precio demasiado alto. Gabriel permanecía inconsciente sobre una improvisada camilla, mientras el médico del pueblo luchaba por detener la hemorragia provocada por el golpe. Valeria sostenía una de sus manos ennegrecidas por el humo sin darse cuenta de que las lágrimas caían silenciosamente sobre sus dedos. Solo entonces comprendió una verdad que había intentado negar durante semanas. El miedo que sentía ya no era el de perder un trabajo. Era el de perder al hombre que, sin hacer promesas, se había convertido en el lugar donde por fin había encontrado un hogar. Las siguientes horas fueron las más largas que Valeria había vivido. El médico pidió que nadie entrara en la habitación donde atendía a Gabriel, pero ella permaneció sentada en la vieja galería de madera, sin apartarse de la puerta ni un solo instante. Doña Mercedes le acercó varias veces una taza de café caliente y un plato de sopa, pero apenas consiguió que probara unos cuantos bocados. Afuera, los peones trabajaban en silencio retirando las vigas quemadas y alimentando a los animales que habían sobrevivido. La hacienda parecía herida, igual que su dueño. Y por primera vez, Valeria comprendió que ambos respiraban al mismo ritmo. Si Gabriel no lograba salir adelante, Santa Lucía volvería a hundirse en el mismo silencio del que ella había intentado rescatarla. 3 días después, cuando el amanecer apenas iluminaba las montañas, Gabriel abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fue una silla de madera colocada junto a la cama, y sobre ella, a Valeria profundamente dormida, todavía con la misma ropa manchada de humo que había usado durante el incendio. Una de sus manos seguía sujetando la de él con una delicadeza que parecía decir mucho más que cualquier declaración. Gabriel sonrió apenas, una sonrisa pequeña y cansada, pero completamente sincera. Movió ligeramente los dedos y Valeria despertó sobresaltada. Al verlo consciente, las lágrimas volvieron a aparecer, aunque esta vez no nacían del miedo, sino de un alivio que ya no intentó esconder. Ninguno habló durante varios segundos. A veces, el silencio también sabe abrazar. Mientras Gabriel recuperaba fuerzas, la noticia del incendio y del intento de sabotaje recorrió toda la región. Las autoridades reunieron suficientes pruebas para demostrar que Ramón Salazar había ordenado provocar el fuego con la esperanza de obligar a Gabriel a vender la hacienda. Muchos de los mismos vecinos que antes habían creído en los rumores sintieron vergüenza al descubrir la verdad. Uno tras otro comenzaron a llegar a Santa Lucía llevando semillas, madera, herramientas y hasta algunos animales para ayudar a reconstruir lo perdido. Nadie estaba obligado a hacerlo. Lo hacían porque recordaban cada gesto de generosidad que Gabriel había tenido con ellos durante años y porque jamás olvidaron la manera en que Valeria había cuidado de todos sin pedir nada a cambio. La hacienda, que alguna vez pareció condenada a desaparecer, empezó a renacer gracias a la lealtad de toda una comunidad. El tiempo hizo el resto.
Don Ernesto recuperó poco a poco la salud gracias al tratamiento que nunca habría podido pagar por sí solo, y volvió a caminar entre los pequeños surcos de su huerto, con una energía que parecía perdida para siempre. Gabriel, aunque todavía llevaba una cicatriz en el hombro, regresó lentamente al trabajo, pero ya no recorría los campos en soledad. Valeria caminaba a su lado revisando los cultivos, hablando con los peones y riendo con doña Mercedes cuando el viento llevaba hasta ellos el olor del pan recién horneado. Los trabajadores comenzaron a decir, medio en broma, que desde la llegada de aquella mujer hasta los caballos parecían más tranquilos y los olivos daban mejor sombra. Tal vez no fuera cierto. O tal vez el campo también sabe reconocer cuando un corazón vuelve a llenarse de esperanza. Una tarde de primavera, cuando las primeras flores silvestres cubrían los caminos de la hacienda, Gabriel invitó a Valeria a caminar hasta el viejo roble donde su difunta esposa había plantado años atrás un pequeño banco de madera. Allí permanecieron unos minutos contemplando el atardecer, sin necesidad de llenar el silencio con palabras apresuradas. Gabriel sacó lentamente del bolsillo un antiguo llavero de hierro y lo colocó sobre la palma de la mano de Valeria. Eran las llaves de la casa principal. Ella lo miró confundida, pero él negó suavemente con la cabeza antes de que pudiera devolverlas. Le dijo que aquellas llaves nunca habían abierto únicamente puertas. Abrían responsabilidades, recuerdos y una vida entera. Después respiró hondo, y con la sinceridad de quien ya no teme volver a sufrir, añadió que no quería pedirle que se quedara por necesidad, sino porque había descubierto que ningún lugar podía volver a llamarse hogar si ella no estaba allí. Entonces, sin grandes discursos, le preguntó si aceptaría caminar el resto de la vida a su lado. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la hacienda reconstruida, los campos nuevamente verdes, los corrales llenos de vida y las personas que, a lo lejos, terminaban la jornada entre risas. Pensó en el largo camino que la había llevado hasta aquel lugar, en los rechazos, en el miedo, en la enfermedad de su padre y en aquel día en que solo buscaba un trabajo para sobrevivir. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas, tomó la mano de Gabriel y asintió en silencio. No hacía falta decir nada más. Meses después, todo el pueblo se reunió para celebrar una boda sencilla frente a la vieja casa de Santa Lucía, sin lujos, pero llena de abrazos sinceros. Y mientras el sol desaparecía detrás de los olivares, Valeria apoyó la cabeza sobre el hombro de Gabriel y susurró unas palabras que todos recordarían durante muchos años. Una casa puede levantarse con piedra, pero solo un corazón amado es capaz de convertirla en un hogar. En ese instante comprendieron que la mayor cosecha de aquella hacienda nunca había sido el trigo ni el ganado, sino las personas que decidieron permanecer unas junto a otras cuando la vida parecía empeñada en separarlas. Y así terminó una historia que, durante mucho tiempo, muchos en el pueblo contaron solo como el incendio que casi destruyó la hacienda Santa Lucía. Pero quienes realmente la vivieron sabían que el fuego solo había sido una parte del camino. Lo que de verdad cambió sus vidas fue el día en que dos personas, marcadas por el dolor y las pérdidas, decidieron dejar de luchar solas. Gabriel creyó durante años que la mejor manera de proteger su corazón era cerrarle la puerta a todo el mundo. Valeria pensó que había nacido únicamente para cargar con responsabilidades y sacrificios. Sin embargo, la vida les demostró que hasta la tierra más seca puede volver a florecer cuando encuentra las manos correctas para cuidarla. Con el paso de los años, la hacienda Santa Lucía volvió a convertirse en una de las más prósperas del valle, pero nunca por el tamaño de sus cosechas ni por la cantidad de ganado que poseía. La gente la recordaba porque allí nadie era tratado como un simple trabajador. Cada peón encontraba una mesa donde compartir el almuerzo, cada viajero recibía un plato caliente antes de continuar su camino, y cada vecino sabía que podía cruzar aquel viejo portón si alguna vez necesitaba ayuda. Gabriel y Valeria jamás olvidaron los días en que no tenían nada, y precisamente por eso aprendieron a compartir todo lo que la vida les regaló después. Don Ernesto alcanzó a ver crecer a sus primeros nietos corriendo entre los olivares, enseñándoles a sembrar con la misma paciencia con la que alguna vez le enseñó a su hija a amar la tierra. Doña Mercedes siguió preparando el mejor pan del pueblo, aunque siempre decía, entre risas, que desde la llegada de Valeria
la cocina nunca volvió a sentirse vacía. Incluso algunos de los peones que habían pensado abandonar la región terminaron formando sus propias familias cerca de la hacienda, porque comprendieron que hay lugares donde uno trabaja por un salario y otros donde permanece porque finalmente se siente parte de algo mucho más grande. Tal vez esa sea la razón por la que esta historia sigue pasando de generación en generación en aquel rincón del campo. No porque hable de un romance perfecto, sino porque recuerda algo que muchas veces olvidamos en medio de la prisa. El amor verdadero rara vez llega haciendo ruido. Casi siempre aparece en un café servido antes del amanecer, en una cerca reparada sin pedir reconocimiento, en una mano tendida durante la tormenta, o en alguien que decide quedarse cuando marcharse sería mucho más fácil. Son esos pequeños gestos los que terminan cambiando una vida entera. Y ahora quiero preguntarte algo. Si hubieras estado en el lugar de Valeria, ¿también habrías regresado a la hacienda aquella mañana bajo la lluvia? ¿O habrías seguido caminando para empezar una nueva vida en otro lugar? Me encantará leer tu respuesta en los comentarios, porque cada persona lleva dentro una historia diferente, y a veces compartirla también puede darle esperanza a alguien más. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en Historias del Campo. Cada semana compartimos relatos inspirados en personas sencillas, donde el trabajo digno, la familia, la esperanza y el amor construido con el tiempo nos recuerdan que todavía existen finales capaces de devolvernos la fe en la vida. Muchísimas gracias por caminar con nosotros hasta el final de esta historia. Que Dios bendiga tu hogar, cuide de las personas que amas, y donde quiera que estés, nunca te falte una razón para volver a creer. Hasta la próxima.